Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este día tan especial, 28 de diciembre de 2025. Espero de corazón que estén pasando unas fiestas maravillosas, que la magia navideña los envuelva y que estén rodeados de sus seres queridos, compartiendo risas y creando recuerdos imborrables. Hoy, mis queridos amigos, el aire mismo parece vibrar con una energía diferente, una noticia que no solo ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, sino que ha logrado algo casi impensable, dejar a miles de fans con la boca abierta y francamente ha pulverizado todas las expectativas que pudiéramos haber tenido. Prepárense porque lo que vamos a desvelar hoy no es solo una exclusiva, es una bomba de relojería mediática, algo que no veíamos venir ni en nuestros sueños más audaces, algo que promete redefinir trayectorias, avivar pasiones y sobre todo nos tiene a todos en un estado de vilo absoluto. Y si por alguna razón inexplicable aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para unirse. Suscríbanse ahora mismo y activen esa campanita para asegurarse de no perderse ni una sola de estas noticias exclusivas que traemos con tanto cariño y dedicación para ustedes. Y bueno, ¿a qué noticia impactante nos referimos? Permítanme transportarlos de vuelta a un momento que resonó en millones de hogares. Todos, sin excepción, recordamos esa explosiva química, esa conexión magnética que cautivó al mundo entero en la serie Erkencicus, conocida también como Pájaro Soñador, ¿verdad? La pareja conformada por los talentos indiscutibles de Can Yaman y de Method Demir se convirtió en un verdadero fenómeno global, un huracán de carisma y encanto que inevitablemente dividió a sus fervorosos seguidores a nivel internacional. Por un lado, teníamos a quienes deseaban con todas sus fuerzas, con una fe casi inquebrantable, verlos reunidos de nuevo en la ficción, reviviendo esa magia televisiva. Y por otro lado existían aquellos, quizás más románticos o ilusos, que anhelaban una historia de amor entre ellos en la vida real, alimentando un sinfín de fantasías. Durante mucho tiempo los rumores circularon como pólvora, propagándose a la velocidad del rayo, alimentando la imaginación de millones y convirtiéndose en un tema recurrente en las conversaciones de café y en las redes sociales. Sin embargo, la vida, con su impredecible y a menudo caprichoso curso, da giros inesperados. Las trayectorias de ambos actores, aunque individualmente plagadas de éxitos y reconocimientos, han seguido caminos distintos, explorando nuevos horizontes y consolidando sus carreras por separado. Pero ¿qué pasaría si les dijera, con la absoluta certeza que solo la verdad puede otorgar, que justo hoy, 28 de diciembre de 2025, una noticia bomba ha estallado, trayendo de vuelta esa chispa, esa energía que tanto añoramos y que creíamos perdida en el tiempo? Sí, han escuchado bien, y es tan real como el aire que respiramos. La noticia del día, la que está acaparando todos los titulares, domina las conversaciones en redes sociales y ha desatado una ola de euforia colectiva, es que Can Yaman y The Method Demir volverán a trabajar juntos. Y no, amigos míos, esto no es un simple rumor más que se suma a la larga lista de especulaciones infundadas. Esta vez la confirmación es oficial, rotunda y las implicaciones que esto conlleva son, francamente, fascinantes y prometen reescribir un capítulo importante en la historia del entretenimiento. Imaginen la escena, después de años de carreras individuales que los han catapultado y consolidado como verdaderas estrellas internacionales, cada uno brillando con luz propia y cosechando éxitos en sus propios méritos, uno de los dúos más queridos y recordados de la televisión turca, y por extensión, de la escena global, ha decidido unir nuevamente sus talentos. La noticia ha sido confirmada por fuentes sumamente cercanas a ambos actores, y por lo que hemos podido averiguar, tras arduas investigaciones y filtraciones confiables, se trata de un proyecto que no solo promete revivir la magia, sino que apunta a ser aún más ambicioso, más grandioso y más emocionante que aquella icónica producción que tanto amamos. No estamos hablando de una simple aparición especial, de un cameo fugaz que apenas nos permitiría vislumbrar su reencuentro. No, señor. Estamos hablando de un proyecto cinematográfico de gran envergadura, una producción que se perfila, desde ahora mismo, para ser un éxito rotundo, una obra maestra que sin duda alguna, marcará un antes y un después en sus carreras y en la percepción del público. El título tentativo, aunque aún sujeto a cambios y a la magia final de la postproducción, apunta a ser algo tan evocador como El legado de Estambul. Y aquí viene lo más intrigante, los rumores más sólidos sugieren que no será una comedia romántica ligera y predecible, sino un drama histórico con tintes de acción y romance, una epopeya ambientada en una época fascinante y turbulenta de la vibrante ciudad de Estambul.
Imaginen la exploración de intrigas palaciegas, amores prohibidos que desafían las convenciones y grandes sacrificios que pondrán a prueba el coraje y la voluntad de los personajes. Las reacciones, como era de esperar, han sido sencillamente eufóricas. Los hashtags relacionados con esta noticia bomba se han posicionado en los primeros lugares de las tendencias mundiales en cuestión de minutos, demostrando el impacto inmediato y masivo de esta colaboración. Los fans de ambos, desde las soleadas costas de Italia hasta la vibrante Latinoamérica, pasando por los exóticos paisajes de Asia y, por supuesto, su tierra natal, Turquía, han explotado de alegría, de ilusión y de una expectación que raya en lo febril. Las redes sociales se han convertido en un torrente incontenible de mensajes de felicitación, de tierna nostalgia por aquella época dorada de Pájaro Soñador, pero, sobre todo, de una inmensa e insaciable curiosidad por ver cómo han evolucionado sus talentos, cómo ha madurado su arte y, fundamentalmente, cómo será su química ahora, tantos años después, con la experiencia vital y la madurez actoral que ambos han ido adquiriendo y perfeccionando. Can Yaman, un nombre sinónimo de carisma arrollador y una versatilidad que lo ha llevado a conquistar mercados internacionales, ha estado cosechando éxitos continuos en producciones que lo han consolidado como un ícono, cautivando audiencias en mercados tan competitivos y exigentes como el italiano y el español, donde su popularidad es sencillamente arrolladora. Por su parte, Demet Özdemir ha demostrado una y otra vez, con cada nuevo proyecto, su innato talento para la actuación, destacando tanto en dramas conmovedores como en comedias ingeniosas, y consolidándose firmemente como una de las actrices más solicitadas, aplaudidas y admiradas de su generación. Pero, ¿qué ha sido lo que ha propiciado esta unión tan esperada, este reencuentro que tanto anhelábamos? Las fuentes consultadas indican que fue una propuesta conjunta, una idea que, sorprendentemente, surgió de una conversación casual entre ambos, quienes, a pesar de sus caminos profesionales divergentes, siempre mantuvieron una excelente relación, tanto profesional como personal, tras el fin de Erkénzicus. Al parecer, ambos compartían esa espinita, ese deseo latente de volver a compartir pantalla, pero con una condición innegociable: solo si el proyecto era realmente especial, si estaba a la altura de las gigantescas expectativas de sus fans y, sobre todo, si les permitía explorar facetas diferentes de sus personajes y, de paso, de ellos mismos como artistas. Y por todo lo que hemos podido saber, el legado de Estambul parece cumplir con creces esos requisitos, y mucho más. Se comenta que el guión ha sido el resultado de un trabajo meticuloso, llevado a cabo durante más de 2 años, por un equipo de guionistas de renombre internacional, cuyas mentes creativas han dado forma a una narrativa compleja y cautivadora. Y la dirección, ese pilar fundamental de cualquier producción cinematográfica, estará a cargo de un cineasta aclamado por la crítica, cuya identidad aún se mantiene bajo un halo de misterio, pero de quien se espera que ofrezca una experiencia visual y narrativa verdaderamente impactante e inolvidable. Los detalles sobre los personajes que interpretarán Can y Demet son aún escasos, como era de esperar en esta etapa temprana del proyecto. Sin embargo, las especulaciones más fervientes y los rumores que circulan apuntan a roles sumamente complejos, con profundidades emocionales abismales y desafíos dramáticos que les permitirán mostrar un registro actoral mucho más amplio y versátil del que ya conocemos. Se habla con insistencia de que Can podría encarnar a un noble guerrero con un pasado turbulento y lleno de secretos, mientras que Demet podría dar vida a una mujer fuerte, decidida e independiente, luchando incansablemente por encontrar su lugar y forjar su destino en una sociedad marcada por tradiciones ancestrales y desafíos abrumadores. Lo que sí está absolutamente claro y confirmado es que esta no será, en absoluto, una repetición de las dinámicas que nos enamoraron en Erkénzicus. La intención primordial es sorprender, es evolucionar, es demostrar al mundo que su talento combinado va mucho más allá de la simple química juvenil que encendió la pantalla. Estamos hablando de 2 artistas consolidados, con trayectorias sólidas y un reconocimiento mundial ganado a pulso, que ahora se unen para crear algo completamente nuevo, algo fresco y audaz, pero con la garantía implícita de esa magia que siempre han sabido conjugar de forma excepcional. Las conversaciones sobre la logística del rodaje ya han comenzado, y los preparativos están en marcha a toda velocidad. Se espera que las grabaciones den inicio a mediados del próximo año, en locaciones espectaculares y emblemáticas de la propia Estambul, así como en otras ciudades históricas que añadirá. Un telón de fondo majestuoso a la narrativa. Esto significa, para nuestra desgracia y regocijo, que tendremos que esperar un poco para ver el resultado final en nuestras pantallas, pero la anticipación, debo decir, ya está por las nubes, desbordando todas las expectativas. Imaginen las alfombras rojas, las entrevistas exclusivas, las presentaciones mundiales de este proyecto.
Sin duda alguna, será un evento cinematográfico de proporciones épicas, digno de ser recordado. Además, este proyecto tiene el potencial, no solo de deleitarnos a los espectadores, sino también de catapultar aún más sus carreras a nivel internacional, abriendo puertas en Hollywood y en otras industrias cinematográficas de primer nivel que hasta ahora quizás les parecían inalcanzables. Lo más fascinante de esta noticia, más allá del esperado regreso de una pareja tan querida, es la profunda evolución de ambos como artistas. Ambos han trabajado incansablemente con una dedicación admirable para crecer, para diversificar sus roles y para demostrar su potencial en diferentes géneros y registros. Can Yaman, con su disciplina férrea y su innegable entrega al ejercicio físico y a la preparación de sus personajes, ha demostrado una dedicación extrema en cada uno de sus proyectos, y su presencia en la pantalla es sencillamente magnética e hipnótica. Demet Özdemir, por su parte, ha ido construyendo una filmografía sólida y diversificada, demostrando una y otra vez su asombrosa capacidad para abordar diferentes géneros y emociones con una naturalidad conmovedora y una autenticidad que la hacen única. Verlos ahora juntos, unidos nuevamente con toda la experiencia acumulada y la madurez que han adquirido en sus respectivas trayectorias, promete ser no solo un deleite visual, sino también una experiencia profundamente conmovedora para el alma del espectador. ¿Podremos esperar, entonces, la misma chispa, la misma complicidad desenfadada que nos enamoró perdidamente en Erken Cikus? Es muy probable que sí, pero elevada a un nuevo nivel, a una dimensión superior. No se tratará de la inocencia y la efervescencia de aquellos jóvenes amantes de la publicidad, sino de una conexión mucho más profunda, más madura, cargada de la sabiduría que otorga la experiencia de vida y de la evolución artística que ambos han experimentado. Se espera que el guión esté a la altura de sus inmensos talentos, ofreciéndoles personajes tridimensionales, complejos, con conflictos internos y externos que les permitan lucirse en todo su esplendor, mostrando facetas de su arte que quizás aún desconocíamos. Y la dirección artística, el vestuario meticulosamente diseñado, la banda sonora evocadora, todo se está cuidando con el máximo detalle para recrear la atmósfera de la época con una espectacularidad sin precedentes. Esta noticia nos recuerda, de la manera más emocionante posible, que en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del espectáculo, nada es imposible. Los reencuentros más esperados, las colaboraciones soñadas, a veces, contra todo pronóstico, se hacen realidad, y cuando esto sucede, la emoción que se desborda es sencillamente inmensa e indescriptible. Can Yaman y Demet Özdemir son, sin lugar a dudas, un claro y brillante ejemplo de esta maravillosa posibilidad. Su química trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural de proporciones épicas, y ahora, con este nuevo y ambicioso proyecto, están a punto de escribir un nuevo capítulo, un capítulo glorioso en su historia profesional, un capítulo que sin la menor duda estaremos siguiendo con muchísima atención, anticipación y pasión desbordada. Y mientras esperamos con ansias la llegada de más detalles sobre este apasionante proyecto que promete revolucionar la industria, les invito cordialmente a reflexionar sobre el impacto monumental que una pareja así, con este calibre de talento y conexión, puede tener en la industria del entretenimiento. No solo hablamos del innegable tirón mediático y el éxito comercial que prometen con solo anunciarse, sino también de la inspiración que brindan a otros actores, a las nuevas generaciones y a todos aquellos que sueñan con triunfar en este competitivo mundo. Ver cómo dos talentos de primer nivel, después de haber recorrido caminos separados y cosechado éxitos individuales, deciden unirse de nuevo para crear arte, para contar historias cautivadoras, es una poderosa lección de profesionalismo, de respeto por el oficio y sobre todo, de un profundo amor y agradecimiento por su público. Así que, mis queridos amigos, la noticia de hoy, sin lugar a dudas, se erige como una de las más emocionantes y esperadas del año 2025. Can Yaman y Demet Özdemir, unidos nuevamente en un proyecto cinematográfico que promete ser épico, histórico y sobre todo, inolvidable. La expectación está por las nubes y nosotros, como siempre, estaremos aquí, fieles a nuestra cita, para traerles todas las novedades, todos los detalles exclusivos que vayan saliendo a la luz para mantenerlos al día de cada paso de esta aventura. Y con esta noticia tan impactante y emocionante, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un verdadero placer, un honor compartir esta primicia de tal magnitud con todos y cada uno de ustedes. Espero de corazón que esta información les haya generado tanta emoción, tanta alegría y tanta anticipación como a nosotros. Como siempre, me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Están tan emocionados como nosotros ante esta noticia? ¿Qué expectativas tienen para este nuevo e impactante proyecto de Can Yaman y Demet Özdemir?
¿Hay algún detalle en particular que les intrigue o les ilusione? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido de calidad, exclusivo y lleno de sorpresas como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman el cine y la televisión, y por supuesto si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta aventura informativa. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas y, quién sabe, quizás alguna otra bomba mediática. Hasta pronto.